Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michael y el día de hoy vamos a ver otra clase más de simulación de procesos para la carrera de Ingeniería Bioquímica. El día de hoy tenemos el ejercicio para lenguaje Fortran número 2, que el ejercicio pedía encontrar el área, o más bien los volúmenes, de un cono, pero que estos volúmenes del cono fuesen por la parte de adentro, que quiere decir que nada más se va a tomar en cuenta esta zona, que va a ser como una especie de tolva. Entonces vamos a empezar desde el diagrama de proceso. ¿Cómo comenzamos nosotros una secuencia, digamos, para ingresar un código? Tenemos que comenzar con un inicio. Obviamente el programa ya sabe cuál es el inicio, que en este caso pues podría ser, digamos, el comando program o los comandos open, que vienen siendo para asignar qué cosa debe de abrir o por dónde comenzar. Posteriormente vamos a asignar la primera variable. Nuestra primera variable va a ser pi, pero como el programa no la reconoce como pi, vamos a escribir así como pi, ¿ok? Este pi ya no va a ser igual a 3.1416, ¿ok? Porque el 3.1416 es más aritmético y en este caso se quieren utilizar medidas angulares. Como recordaremos de nuestras clases de geometría analítica, en las medidas angulares tenemos seno, tenemos coseno, tangente y sus inversas, que son lo mismo pero con la palabra o con el prefijo arco, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que pi va a ser igual al arco coseno de menos 1, ¿ok? Por lo tanto aquí nuestro pi va a valer arcoseno. Pero ¿cómo se pone en el lenguaje Fortran? En el lenguaje Fortran se va a poner como a cos, todo en mayúsculas, entre paréntesis, menos 1.0, ¿ok? Borramos este pi de este lado porque, pues, como vimos, el programa no lo reconoce. Y cerramos, disculpen mi pulso, esto es un rectángulo. Cerramos lo que es la primera variable, ¿ok? Ahora sí, incluimos un recuadro de ingreso de datos. ¿Cómo diferencio yo el recuadro de ingreso de datos? Como vimos anteriormente en el capítulo número 2 del libro de Fortran, Introducción a Fortran de 1977, está bastante nuevo. Tenemos el símbolo de inicio, terminal o interrupción, que viene siendo el que nosotros empleamos aquí como inicio. Tenemos el de proceso, que viene siendo nuestro ingreso de ecuaciones o de variables. Tenemos este de decisión, que posteriormente emplearemos, que es el llamado if. Tenemos uno de visualización de pantalla, que ese aún no lo hemos visto. Tenemos este de documento, que también lo vamos a emplear. Y tenemos este que es la entrada. Originalmente debería de escribirse así, como digamos un trapezoide o un rectángulo irregular. Pero pues aquí se dibuja más bien como un pentágono. ¿Por qué pentágono? Porque pues podemos ver que tiene 5 lados en lugar de 4. Tiene su esquina sumida en lugar de ser, digamos, así. Si se dan cuenta, se parece, aunque realmente no es lo mismo, no es la misma figura. Entonces en estas clases pues digamos se emplea el rectángulo con la esquina sumida. Y pues este va a ser para ingresar nuestras variables. La variable principal es el diámetro 1. ¿Por qué diámetro 1? Porque aquí nosotros vamos a emplear dos diámetros. El diámetro del área más pequeña y el diámetro del área más grande. Entonces diámetro 2. Y posteriormente una altura. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de una figura tridimensional. Entonces vamos a emplear diámetro, diámetro y altura. ¿Ok?
Posteriormente vamos a ingresar la siguiente ecuación, o que será el área 1. El área 1 se refiere al primer círculo. Área 1 va a ser igual a pi, que multiplica con un asterisco, siempre recuerden, a D1. En este caso no se pueden poner subíndices en el programa, así que se puede indicar así, digamos, con un 1 grande. Elevado, ¿cómo se pone el elevado? Con dos asteriscos, al cuadrado, que es un 2, sobre 4.0, ¿ok? Posteriormente, bueno, vamos a cerrarlo aquí, aunque nuestro programa del Microsoft Developer ya sabe que esto es una ecuación al no tener comandos. Y nos vamos a escribir la segunda ecuación. La segunda ecuación va a ser representante del área 2, así que es área 2 igual a pi por el diámetro 2, porque estamos hablando de una segunda área, elevado también al cuadrado, entre 4.0. ¿Por qué 4.0 aquí? Se preguntarán. Porque dentro del programa Developer nosotros vamos a ingresar una hoja de datos. Esa hoja de datos va a tener valores numéricos, por ejemplo, que van a tener un punto decimal y otros 2, otros 3 o solamente un valor atrás, ¿ok? Entonces por eso que se le pone punto 0, digamos, como para que reconozca la compatibilidad de variables decimales. Aquí unimos para la segunda variable, para la segunda ecuación, perdón, y vamos a ingresar la tercera ecuación y última, que viene siendo el volumen. El volumen va a ser igual a la altura, que podemos poner con H mayúscula o H minúscula, el programa la reconoce igual, sobre 3.0, que como ya dijimos es porque tenemos valores en una tabla de datos. Disculpen ahí, no iban igual. Asterisco, que va a significar una multiplicación. Aquí es opcional poner paréntesis, aunque aquí debería de ir un paréntesis por jerarquía de operaciones, digamos, para que el programa no se confunda entre las actividades que debemos hacer. Acá pues se nos fue indicado que no se usan los paréntesis, entonces aquí no vamos a emplear paréntesis. Como dice Pantera Negra, aquí no hacemos eso. Vamos a poner de este lado área 1 más área 2 más la raíz cuadrada. Ojo, aquí raíz cuadrada se va a indicar como un comando que va a reconocer el Fortran, que va a ser SQRT, que significa square, algo así. Es como referente a cuadrado, en este caso pues una raíz cuadrada. Abrimos otro paréntesis para la jerarquía de operaciones y ponemos A1, que va a multiplicar a A2, ¿ok? Cerramos el segundo paréntesis grandote y aquí tenemos nuestra última ecuación. Esta última ecuación igual va a ser proyectada dentro de los datos que nosotros deseemos dentro del programa, que en un ratito ahorita vamos a ver. Posteriormente, en el diagrama vamos a colocar un símbolo de escritura de datos, que viene siendo este de aquí, escritura de datos. La escritura de datos nosotros la vamos a poner como un rectángulo por arriba, pero con una ondita por abajo, ¿ok? Esto, que aparece como documento o escritura de datos, significa que nuestros resultados van a pasar a un archivo que nosotros indiquemos. Como la mayor parte de los resultados que nosotros manejamos están en .res o en documentos de tipo res, pues digamos ese va a ser el documento seleccionado. Pero me parece que el developer también alcanza a repetir los procesos en .txt o archivos de texto como log de notas. Entonces, por lo mientras vamos a poner aquí que nos proyecte o que nos ponga en
en el documento diámetro 1, diámetro 2, área 1 y área 2. ¿Ok? Entonces ahora vamos a dar un ciclo. Este ciclo tiene que regresar hasta el diámetro 1. ¿Por qué? Porque este ciclo se va a emplear porque tenemos una tabla. Esa tabla nosotros no nada más vamos a ingresar los datos de un cono, sino de 4 conos, ¿ok? Esa tabla ahorita la vamos a ver. Ok, entonces tenemos nuestra tabla de datos que fue proporcionada por la maestra como ejemplo, que es el diámetro 1, el diámetro 2 y la altura. Estos de aquí van a representar cada uno un cono, ¿ok? Aquí, digamos, hizo falta el punto 0, pero pues eso es porque el Excel, cuando uno le indica punto 0, pues como que no lo pone, o sea, lo pone cuando uno le cambia los valores a monedas o cosas así. Por ejemplo, que yo le vaya a dar así, ya es cuando me pone el punto 0, pero digamos, así es como se tiene que indicar en el Fortran. Entonces, por el momento, nuestro diagrama quedó así, aunque hace falta lo que es un stop y un end. Esto fue lo único que pudimos ver, pero digamos que nosotros podemos agregar de este lado un end, que es para que al finalizar este ciclo termine. Vamos a poner primero un stop. Este va a ser para los ciclos de ecuación, y un end que va a ser para que el programa deje de correr, ¿ok? Vamos a pasarnos entonces al Microsoft Developer. Vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos que a mí me abrió de casualidad, igual y no le pasé a todos esto, me abrió un archivo que ya tenía yo trabajando. Entonces, ¿qué puedo hacer si no quiero emplear este archivo? Hay dos maneras. La primera es minimizando de este lado, no con esta, con este de aquí, se minimiza. Este lo podemos cerrar y ya tenemos aquí un espacio en blanco en el que le podemos dar nuevo archivo y comenzar a trabajar. O lo que podemos hacer es dar clic derecho en el icono de Microsoft Developer y luego otra vez en Microsoft, y se nos abrirá ahora sí un documento completamente blanco, sin espacio de trabajo, digamos. Entonces pues vamos a trabajar aquí en este documento sin espacio de trabajo. Vamos a darle nuevo archivo y vamos a pasar a escribir los datos. Aquí, digamos, vamos a situarnos en la séptima columna, como vimos en el video anterior. Con las flechitas vamos a ir seleccionando y vamos a comenzar a ingresar nuestros datos, que recuerden deben de ser decimales, que significa insertar con punto 0. Recuerden dar, una vez que terminen el numerito, 2 espacios y el siguiente número. Y listo, ya tenemos aquí nuestros datos insertados. Vamos a ver que aquí hay como un pequeño desfase, un desalineo de los datos, pero esto, digamos, no importa, porque en sí el programa va a detectar líneas donde hay datos y líneas donde no. Va a detectar que igual tenemos 2 espacios, entonces se vuelve como un patrón. Y para el programa todo esto está insertado en una celda, como aquí, como en Excel. Entonces no hay problema que se quede así desfasado, ¿ok? Entonces procederemos a guardar el archivo. Si tú lo guardas desde aquí es una buena opción, pero te puedes llegar a confundir. Entonces yo prefiero guardarlo desde el icono de aquí, ¿ok? En Save, y nos vamos a la carpeta que tengamos nosotros de proyecto. En este caso yo tengo una que se llama SimPro Pruebas, y vamos a cambiarle el nombre para que el programa lo reconozca como una hoja de datos, y le vamos a escribir de nombre diámetros.dat, ¿ok? Y listo, ya lo tenemos guardado como una hoja de datos.
¿Qué podemos hacer ahorita si yo no quiero abrir otra pestaña acá, digamos, del Microsoft Developer? Vamos a hacer lo mismo que hace un momento. Vamos a darle en este minimizar. Cerramos este anuncio de aquí y abrimos otro documento nuevo. Esto nos funciona para que sea, digamos, más directo el acceso entre hoja de datos y hoja de comandos. Nos vamos a la séptima columna y procederemos a poner el código. El código vamos a comenzar con el nombre, o más bien el comando, para que por medio del lenguaje Fortran se detecte qué cosa es lo que estamos manejando. Nosotros en este caso vamos a crear un programa, por lo tanto el comando es program. Le vamos a dar un espacio y vamos a escribir el nombre truncado. ¿Por qué truncado? Porque pues así se le puso de nombre. No sé la verdad por qué truncado. Uno le puede poner en realidad cualquier nombre. Vamos a ponerle cono. Vamos a dar en guardar. Y ahora viene el otro cambio de formato. Vamos a dar de nombre cono. Pero le debemos poner .for. ¿Ok? Porque recuerden que .for es la terminación de los archivos que van a ser con código. ¿Ok? Damos en OK y aquí podemos ver que ya está nuestra fila verde, nuestra columna verde. Aquí podemos borrar el espacio por estética, pero en sí se puede quedar de la otra manera. Damos Enter y vamos a comenzar a indicar los siguientes comandos. Tenemos el comando Open. Damos un paréntesis. Vamos a indicarle un nombre a la línea. Vamos a llamarle línea 10, pero en realidad puede ser cualquier número. Le damos en coma. File, para que detecte que vamos a analizar un archivo. Damos en igual apóstrofe. El apóstrofe, recuerden como en el video anterior, es la tecla que está justo al lado del número 0. Y vamos a insertar el nombre de el archivo que estamos utilizando, que en este caso es diámetros.data. ¿Ok? Diámetros.data. Cerramos el apóstrofe y cerramos el paréntesis. Damos Enter. Vamos a presionar otra vez con el comando Open. Abrimos paréntesis y nombramos una segunda línea que va a ser con número 20. Damos coma. No le damos espacio y me falló a mí. Vamos a poner File. Igual abrimos un apóstrofe. Y en este caso vamos a indicar que el archivo número 20 va a ser en el que se va a escribir. Pero eso el programa aún no lo sabe. Pero nada, digamos el programa lo único que va a saber es el nombre. En dónde está ese archivo aún no se le indica. Simplemente el comando es abre un archivo llamado, vamos a ponerle volúmenes. .res porque recuerden que va a ser una hoja de resultados. Cerramos el apóstrofe y cerramos el paréntesis. Damos Enter para insertar la variable, o en este caso es pi. Recuerden, vamos a emplear un pi de modo en ángulos. Entonces no va a ser 3.1416, sino va a ser arco coseno. Abrimos un paréntesis para indicarle el arco coseno de qué ángulo, que en este caso va a ser de menos 1.0. Cerramos paréntesis, damos Enter y ahora vamos a dar el comando read, que significa que va a leer. ¿Qué va a leer? Va a leer entre paréntesis la línea que marcamos como 10 de formato libre, que significa, o más bien que es el coma asterisco coma, y le vamos a indicar que termine en el número 1000. 1000 no es necesariamente un valor numérico, sino puede ser un valor de una celda. Damos en cerrar paréntesis y le indicamos que lea en ese archivo que se encuentra en la línea 10 nuestro diámetro 1, coma, espacio, diámetro 2, coma, espacio, altura. ¿Ok? Damos en Enter e insertamos la primera ecuación, que va a ser área 1 va a ser igual a pi, que multiplica el diámetro 1 elevado al cuadrado
sobre 4.0. Damos Enter. Y aquí fue donde cambió el código en comparación con el diagrama de proceso. Esta área 2 fue empleada con otra fórmula. Fue empleada con área 2 va a ser igual a pi que multiplica, abrimos un paréntesis, diámetro 2 entre 2.0, que es para sacar el diámetro, el radio, que es para sacar el radio, elevado al cuadrado. Recuerden que esta también es una fórmula que es pi por radio al cuadrado, pero como en este caso no indicamos qué eran los radios, vamos a sacarlo a partir del diámetro. Damos Enter y vamos a indicar la fórmula del volumen, que es volumen igual a la altura sobre 3.0, porque recuerden que estamos manejando valores decimales. Vamos a dar en multiplicación, abrimos un paréntesis y ponemos A1 más A2 que más la raíz cuadrada SQRT, abrimos paréntesis, A1 por A2, cerramos el paréntesis, damos Enter y escribimos el comando write. Write, recuerden que viene siendo la representación del símbolo de documento, donde va a escribir nuestro programa en la línea 20 o en el documento 20. Vamos a colocar una coma que indique que es en modo libre. Cerramos el paréntesis. ¿Por qué? Porque ya no le vamos a indicar un fin, porque el fin ya fue indicado en la línea anterior. Vamos a indicarle que me escriba el diámetro 1, sin espacio, perdón, diámetro 2, área 1, área 2 y el volumen, ¿ok? Damos Enter y ahora vamos a emplear el comando goTo. Este goTo le va a indicar al programa un ciclo. ¿A dónde me va a indicar el ciclo? Se preguntarán. Vamos a ponerle 500. ¿Por qué 500? 500 es un valor arbitrario. Es un valor que no existe. Pero va a ser un nombre. Un nombre para la línea. ¿Ok? En este caso es para la línea read. Nosotros le vamos a llamar línea 500 a la línea de read. Así como la línea de open 1 es 10 y la línea de open 2 es 20. En este caso la línea de read se va a llamar 500. Este ciclo significa que va a irse de regreso a la línea 500. ¿Ok? Una vez que termine su ciclo, que termine de todos los diámetros que insertamos, le vamos a indicar que se detenga con un stop y que termine en end, en un final. Este final también le vamos a poner un nombre, le vamos a poner 1000, porque recuerden que acá arriba nosotros le indicamos que pare de leer en la fila con nombre 1000. ¿Ok? 1000 era un nombre, no era un valor. O sea, eso sí es un valor, pero es un valor arbitrario porque no va a tener cabida dentro de los datos que tenemos aquí. Simplemente son nombres, así como aquí el ciclo se va a la línea 500. De este lado el ciclo termina en la línea 1000. ¿Ok? Pero en sí le podemos poner, no sé, 5 y acá 10. 1 y acá 2. Es arbitrario, realmente. Vamos a realizar la primera compilación. Vamos a confirmar que necesitamos crear un espacio de trabajo. Y tenemos 2 errores. Ok, hace un momento me dio un errorcito por ahí porque me hizo falta cerrar un paréntesis. Y aquí me equivoqué, en lugar de un punto, en lugar de una coma le puse un puntito, así que disculpen, un errorcito de dedo. Y ahora sí vamos a compilar de regreso. Y nos indica ahora sí que ya no tenemos errores. Vámonos a la carpeta que se nos creó. Le damos clic en este archivo .for. Volvemos a compilar para confirmar que no hay errores. Damos en build y
Una vez que terminemos del build, vamos a dar en Go para que corra el programa, ¿ok? Listo, aquí ya nos creó un programa. Y ahora vamos a abrir carpeta de este lado, o podemos minimizar, abrir nuevo archivo, y sobre este archivo le damos en abrir y vamos a buscar el .res, que es nuestro resultado. Y aquí, como podemos ver, tenemos volúmenes.res y aquí están los volúmenes que necesitábamos obtener. Y listo, esto sería todo por el segundo video de los ejercicios de Fortran. Espero verlos en un siguiente video. Hasta luego.